Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de las con historia número 4. Ahora tenemos una actividad especial, una conferencia de Mario Ruffer, que espero que disfruten todos. Antes los dejo con Laura Ortiz, que es la coordinadora de la actividad y es quien va a presentar. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un orgullo para mí estar hoy aquí presentando a Mario Ruffer. La Escuela de Historia ha formado, bueno, muchos y muchas historiadores e historiadoras a lo largo de su historia, valga la redundancia, pero si algún día tuviéramos que hacer los anales de los historiadores más destacados que se han formado en nuestra querida escuelita, vamos a tener que sumar en esos anales al nombre de Mario Ruffer, un compañero que estudió en la escuela en los turbulentos años 90 y principios de los 2000. Justamente recién estábamos recordando su ingreso en el año 95, justamente cuando se sancionó la Ley de Educación Superior, que dio lugar a un conflicto universitario muy importante, y ni hablar lo que fue la crisis del 2001, previo a su egreso también, que sacudió a todo el país y por supuesto a las universidades nacionales también. Y justamente hoy vamos a hablar el título de su presentación es Archivo, Tiempo y Presencia sobre los usos del pasado en épocas turbulentas. Así que las épocas turbulentas y los conflictos atraviesan nuestra interpretación de la historia, ¿no? Bueno, brevemente una referencia sobre quién es Mario Ruffer. Como ya mencioné, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Luego viajó a México y allá hizo la maestría y el doctorado en estudios de Asia y África con especialidad en Historia y Antropología en el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Sus líneas de investigación se orientan a los usos del pasado y de la temporalidad, nación e historia pública, archivo, memoria, museo, patrimonio. Es investigador nacional de la Secretaría de Ciencia Técnica y Humanidades de México nivel 3. Entre sus libros, como autor o editor, se encuentran La Nación en Escenas, Memoria Pública y Usos del Pasado en Contextos Postcoloniales, editado por el Colegio de México en 2010. El otro título, que es en inglés, lo voy a leer a lo más cordobés que pueda, Tangle de Heritage, Postcolonial Perspective on the Use of the Past in Latin America, coeditado con Olaf Kalmeljer en 2017. Indisciplinar la investigación, Archivo, Campo y Escritura, editado en siglo XXI, Editores en México, y La colonialidad y sus nombres, editorial Siglo XXI y Claxo, 2022. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de California, Los Ángeles, en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, entre otras. En 2023 fue reconocido con la cátedra Andrés Bello de Cultura Latinoamericana en la Universidad de Nueva York. Bueno, este es apenas un resumen de su eh, currículum. Y hoy vamos ahora a continuación vamos a darle la palabra para que haga su presentación. Luego vamos a tener una instancia de intercambio con quienes quieran a través del chat de YouTube. Pueden dejar allí sus comentarios, sus preguntas, y bueno, vamos a partir de ahí a hacer alguna conversación. Bueno, Mario, bienvenido de vuelta a la Escuela de Historia, virtualmente. Gracias por sumarte a esta actividad. Sabemos que allá donde estás ahora, en México, son las 7 de la mañana, así que todavía más agradecidos por tu presencia hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ola. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero agradecer un montón a Álvaro por la invitación, a María Laura por la linda y
demasiado generosa, diría yo, presentación que hizo, pero bueno, muchas gracias. Es para mí, bueno, volver a Córdoba siempre es aunque sea virtualmente, aunque es un tema que me interpela muchísimo, es desde muchísimos lugares, desde académicos, epistémicos, políticos, hasta emotivos y afectivos, que, bueno, nos constituye también como uno es lo que se va narrando, ¿no? Y escuchar de pronto estas palabras y hablar de los años en los que estudié en la escuela de historia, que siempre digo es mi formación fundamental. Los gajes del oficio los aprendí ahí. Es clave, ¿no? Y de hecho, bueno, de eso un poco tiene que ver la presentación que preparé para hoy con ustedes y que en realidad recoge parte de mis algunas reflexiones y el trabajo sobre todo más como de campo sobre archivos, archivos de memoria, archivos comunitarios que he hecho en distintos momentos desde que inicié la investigación doctoral acá en México, que cruzó temáticas entre América Latina y África, específicamente Sudáfrica, que fue mi tema de trabajo en aquel momento. Voy a compartir entonces pantalla porque vamos a ver una pequeña presentación, a ver si está bien. Ahí, pero todavía ven como un mosaiquito, ¿verdad? Ahí está mejor. Sí, está bien. Va, por lo menos se ve bien. Perfecto. Bueno, sin más, voy a dar lectura para no perderme demasiado y bueno, después, si les parece, conversamos un poquito. Archivo, tiempo y presencia sobre los usos del pasado en épocas turbulentas. Estudié historia en la universidad en la que estoy hablando en este momento. Los lugares no son neutrales, las trayectorias tampoco. Mi obsesión por el pasado tuvo que ver desde el inicio con un nodo que fui llamando de diversas maneras a lo largo de mis trabajos. La voz ausente en mi tesis de licenciatura sobre la negritud en Córdoba colonial, la producción subalterna de historia en mi tesis doctoral sobre políticas públicas de memoria en Sudáfrica y Argentina, o la memoria conectiva en mis trabajos más recientes sobre museos comunitarios y entornos comunales de memoria y archivación en México. Preparando esta conferencia me di cuenta de que en todos los casos me acompaña un centro pivotante, algo que aquí llamaré el déficit de representación en la historia. No sé qué dice, pero ahí está. Desde la aparición de la escritura de la historia, un libro a mi parecer insuperable, Michel de Certeau sabemos al menos que decía dos cosas. Primero, que el archivo no es lo que resta del pasado, sino que está construido por el gesto de la exclusión. La famosa frase de Certeau dice a la letra: el gremio de los historiadores se constituye por dos actos, el gesto de poner aparte, eso que aparece como un caos en los restos del pasado, clasificarlo, y el gesto de lo que ese acto excluye. Pero quisiera ser más preciso aquí. Ese puede ser un gesto epistémico que nace de la particular relación de la historia con el pasado. Las representaciones solo son autorizadas a hablar en nombre de lo real en la medida en que hacen olvidar las condiciones de su producción, dice Don Michel. Esto era fundamental para de Certeau, pero también para alguien muy diferente como Carlo Ginzburg, quien en El juez y el historiador plantea que la eficacia del discurso sobre la historia no trata solamente en ser convincente, un discurso que convenza retóricamente hablando y veraz epistemológicamente hablando, sino en ser una operación que borra la precariedad de su origen, de eso que es muy precario en la medida artesanal en que fabricamos, tratamos con lo que resta del pasado. Desde este problema entre las condiciones de producción del discurso histórico a partir del archivo y una propuesta de hacer de esas condiciones la reflexión central de la escritura histórica, estructuraré esta charla,
que estará sobre todo activada por las conversaciones y episodios en torno a las ideas sobre los archivos y sobre el poder de los archivos que recogí a lo largo de mis trabajos de campo, sobre todo en México entre 2011 y 2020, y en Sudáfrica y Argentina anteriormente. Los papeles y los espectros. Inicié en 2012 un trabajo de campo y archivo de varios años en diferentes partes de México, trabajando con museos y archivos comunitarios, particularmente 11. Un episodio que quiero traer aquí de esos momentos. Hacia mayo del 2016, ya en plena guerra contra el narco en México supuestamente, yo estaba intentando aportar para la construcción de un museo de fotografías pequeño y un archivo comunitario específico en San Pedro Actopan, que aún es Ciudad de México, ustedes están viendo en la foto, sobre todo la foto donde se ve más verde, que aún es Ciudad de México, pero no parece, como ustedes podrán ver. Es un pueblo ya trepado a la montaña del suroriente, conocido por una historia de lucha centenaria de pueblos indígenas por el territorio contra las políticas de las concesiones de tierra a finales de la colonia, las políticas extensivas del porfiriato después, quien despojó a gran parte de la población de su milpa, la restitución de los ejidos comunales después de la Revolución y específicamente desde 1935, y una lucha feroz emprendida contra las madereras desde el Salinato, 1988, y contra las empresas ladrilleras que fueron cercando la tierra, muy parecido al proceso que describe Thompson para la Inglaterra del siglo XVIII, los Enclosures of Commons, para el uso de los árboles, pero sobre todo el agua. Pedro tiene agua. Mi amiga y cómplice en ese trabajo en el que tratamos de armar un archivo comunitario fue desde el inicio doña Juana, cocinera, y una de las activadoras de memoria que trabajaba desde antes en el Museo de San Pedro. En una tarde de mucho calor, mientras revisábamos algunas locaciones posibles para una muestra de mujeres del lugar que no acababa de cuajar, me cuenta esto, y la cito. Y sí, maestro, nos pidieron fotos para armar el archivo aquí, que si no teníamos papeles, para que mostráramos que de antes estamos, con las fotos. Yo les decía, no, pues, ¿qué foto? ¿Con qué nos iban a tomar fotos a nosotros? Tenemos copias de las cédulas reales, eso sí, pero no les gusta. Y las fotos, las de la cartilla nomás, la foto infantil, la del IFE, el IFE es el documento de identidad en México. La de mis abuelitos que siempre llevo conmigo son mi tesoro, con las cédulas reales. Otra foto no. Yo los traigo en sueños, eso sí. Uy, de eso sí puedo contar. Siempre están en los llanos altos y en la parte verde que ya es de las ladrilleras y de las empresas. Pero ¿a quién le va a importar lo que uno sueña, verdad? O los aparecidos que merodean los campos y que asustan y quién sabe qué tanto. Siempre andan asustados los de las ladrilleras por los fantasmas de los revolucionarios. Yo no me meto, no digo ni que sí ni que no. Pero fotos, no, eso sí no tenemos. Fin de cita. Me interesa pensar cómo el sueño de Juana impugna la lógica estratégica de la escritura y sobre todo su violencia. Ella no tiene papeles ni fotos para mostrar que vive en estas tierras desde hace generaciones y que se mueve en ellas con su parentesco extendido entre las estaciones de la milpa y los movimientos propios que exigen negociar con las empresas que avanzan y con el negocio inmobiliario que se impone desde después de la revolución. De aquí no me voy más que enterrada con mis cédulas y mis fotos, me dijo un día. Antes de irme, primero entierro todo. Esa amenaza constante de despojo es una historia que se repite no solo en México, sino en cualquier espacio postcolonial, cuya geografía imaginaria está constituida sobre poderes tutelares de poblaciones móviles, descartables a veces, prescindibles muchas otras. Pero los traigo en sueños, dice Juana, y se ríe, afirmando el disparate de la comparación. Sueño y archivo. Y la acción de traccionar, de traer, porque no dice sueño con ellos, con sus abuelos, con la gente que vivió ahí, dice los traigo, los monto sobre el presente. Y los fantasmas de los revolucionarios que merodean
y asustan a los capataces de las ladrilleras. Ah, pero el maestro del instituto, me dice Juana, el instituto se refiere siempre al Instituto Nacional de Antropología e Historia que fiscaliza lo que van haciendo, no quiere que grabemos esto para el archivo. ¿Cómo cree que vamos a andar contando eso? En ese extenso trabajo de campo que hice encontré no solo la apelación dudosa a lo fantasmático, sino un sentido específico de la pérdida. ¿Cómo se registra lo perdido? Si suturé estas dos partes de la conversación con Juana de Actopan, no es porque me interese ir al lugar antropológico de lo fantasmal, de la relación de lo fantasmal con lo que no acaba de irse en la historia o con lo que asalta al presente. Hay textos estupendos sobre eso y uno de ellos es reciente y es de Córdoba, el nuevo libro de Mariana Tello sobre los fantasmas en la dictadura militar. Sí me interesa trabajar sobre las preguntas que formulan estos episodios a la historia y al archivo específicamente. Esto se une con otra particular nota que me gustaría dar. La reticencia, por lo menos en México, a que ciertos sectores de población archiven. A ver, maestro, me decía Alberto, el cuidador del archivo y museo comunitario en San Andrés Mixquic, que están viendo aquí en la foto. No. ¿Usted piensa que aquí hay papeles importantes? No, hombre. Puro pedrerío. A nosotros nomás nos dejan hablar de los muertitos, la fiesta, alguna figura. Hacernos con los recuerdos nuestros. Y de ahí, bueno, conseguimos algunas cosas como la nueva escuela y el retrasado de los embarcaderos. Pero papeles, nada. Eso al gobierno. Hasta me dijo otro delegado una vez, aquí nada escrito, ¿eh? Me enterneció después la manera en que pedagógicamente me hacía entender él, algo que para él era evidente. Ellos no manejan papeles, y si los manejan, los ocultan. ¿Qué nota podremos establecer entre esta presencia del espectro, la ausencia de documentación, o al menos su estilo de fracaso, y el deseo de archivo? ¿Tendrá algún sentido plantear entonces que el déficit de representación en la historia retorna, de alguna manera, bajo la forma de una presencia abismada? Esta no es una preocupación reciente, en absoluto. De hecho, lo que es espectral tuvo una resonancia notoria en filosofía y en literatura, pero sí lo es en su relación específica con el pensamiento histórico. Y aquí quisiera sostenerme. Tenemos que poder pensar esa deuda con la representación histórica de estos reclamos sin la tentación de decir rápidamente, es diferencia cultural. Son otras maneras de entender el tiempo. O sea, el problema es los de al lado, de los antropólogos me refiero. Y no poder defender o ensanchar, perdón, y esto no lo digo por defender o ensanchar el cerco disciplinar nuestro de la historia, sino por hacernos cargo del déficit de la representación, como diría el gran historiador marxista indio Ranajit Guha, como un problema político de los historiadores que debemos voltear hacia quienes, al negarles el archivo y al donarles solo el lugar de la cultura, se los dejó en el pasado, se los ubicó en una forma de pasado, ya sean hindúes, kenianos, otomíes o mapuches. Tiempo y presencia. En 2002 se publica en Londres un libro notabilísimo para este campo, para lo que estoy diciendo aquí, Refiguring the Archive, un libro sobre Sudáfrica con una sola pregunta rectora. ¿Qué hacer con la historia de un país lleno de odio y al borde de la guerra? Allí, en ese libro, que circuló poco en América Latina, diría que nada, el historiador Ben Harris dice esto en un conversatorio que aquí cito. No vamos a aceptar otro libro donde las memorias múltiples de los africanos, perdón, ahí los africanos está usado como Africans, negros en el apartheid, ¿no? No vamos a aceptar otro libro sobre las memorias múltiples de los africanos del apartheid. Queremos la historia de nuestros abuelos enterrados y los ancestros que regresan a llover la tierra en los libros de historia, en los acontecimientos que formulan este país, igual que las guerras de los blancos contra los zulus. Nuestro archivo está lleno de tripas.
O la famosa intervención del filósofo Alquil Mbembe, quizás más conocido entre nosotros, en su texto El poder, el archivo y sus límites, en ese mismo libro, diciendo que el límite del archivo es el espíritu cronófago del Estado. El Estado, y con esto Mbembe quiere decir una forma unidireccional de unir política, violencia y capitalismo, quiero decir, impide conocer históricamente la presencia de otros relatos sobre el tiempo. Por ejemplo, la repetición. Que el apartheid no empezó en 1948 es algo que escuché 1000 veces en mi estancia de campo en Sudáfrica y que no terminó en 1994 también. Pero en esto podemos estar de acuerdo. Podemos decir todos los historiadores, sí, claro, el tiempo se experimenta diferente. El propio Reinhard Koselleck había planteado que la experiencia no crea continuidad y que salta por encima de los tiempos. Pero lo que Harris y Mbembe están diciendo aquí, y lo que verdaderamente me interesa, es esto. Los historiadores nos tenemos que hacer cargo de esa promesa de sentido temporal, abrazarla, escribirla y teorizarla. Cuando Harris dice no vamos a aceptar otro libro sobre las memorias múltiples, no es que esté en contra de los estudios de memoria. Está en contra de lo que aquí llamaré burdamente, quizás, pero para que me entiendan, la antropologización excesiva de las producciones diferenciales de historia. Los antropólogos hacen muy bien su trabajo y no tienen la culpa, pero aquí la discusión es con la historia. Lo que creo que están queriendo decir Bern y Harris, en todo caso, perdón, Bern Harris y Mbembe, o en todo caso lo que yo les voy a hacer decir, porque es lo que a mí me interesa, es que los historiadores hemos descansado demasiado cómodamente en la idea de que, y sí, hay otras nociones de tiempo. Otras. ¿Qué quiere decir eso? Subalternas. Entonces la historia, aún la history from below, Thompsoniana, la historia desde abajo, es hegemónica. ¿Quiere decir menos legítimas? ¿Quiere decir menos racionales? No importa. Lo que seguro quieren decir es diferentes. Hemos localizado en la diferencia cultural el problema de las comprensiones desobedientes sobre el tiempo. Son de otros y son problemas de otros. Y como el gran Michel de Certeau decía, cito, como los historiadores no pueden pensar el tiempo, se dedican a pensar lo que está en el tiempo. Entonces, nos hemos creído que, en efecto, el tiempo es único, universal y homogéneo. Nos encanta leer a Walter Benjamin, que nos dijo de todas las maneras posibles que el tiempo homogéneo, vacío y divisible, en secuencias perfectas e idénticas, minutos, horas, periodos, hace mímesis perfecta con el trabajo disciplinario y con la fábrica. Las tesis de la historia de Benjamin se dedican a decir eso. Pero bueno, no nos queda mucho más remedio que leerlo, darlo en teoría de la historia, ponerlo en un epígrafe y empezar nuestra tesis con, en noviembre de 1908, Francisco Madero terminó de escribir La sucesión presidencial en Coahuila, libro que marcó el inicio intelectual de la Revolución Mexicana. Así empieza uno de los libros más conocidos sobre la Revolución Mexicana. Aunque hasta en el Museo Oficial de Parras, en Coahuila, se cuenta con efectos interactivos que Francisco I. Madero, masón y espiritista, escribió la sucesión presidencial con el dictado expreso de los espíritus de sus tíos y de 2 camaradas mandados a asesinar por Porfirio Díaz. Yo como historiador puedo recorrer ese museo y decir, qué loco, ¿no? O la expresión clásica para cualquier extranjero con años en el país que mira y dice, esto solo en México. Pero no, no es solo en México. En General Cabrera, un pueblo de la Pampa cordobesa que sería cualquier pueblo si no fuera porque es mi pueblo natal, en su museo local, se narra la historia del fantasma de un gaucho que siempre quiere subirse al forté de una familia italiana que lo donó para la exhibición. Como me dijo don Atilio Bozo, el cuidador del museo, ¿se imagina usted? ¿Un gaucho en un forté? Estamos todos locos. Y en Johannesburgo también, en Sudáfrica, donde fue imposible restaurar la dignidad de las poblaciones negras de los townships sin que los historiadores dejaran hablar a los ancestros por medio de mediums en los rituales de la Comisión de la Verdad. Quiero decir, es Coahuila, México, es Parras, es Actopan, en México, es General Cabrera, Córdoba, es Johannesburgo, Sudáfrica. Y no podemos antropologizar desde la historia el exceso de significante como si no tuviéramos nada que hacer con eso.
Desde mi profunda convicción y en tiempos tan turbulentos donde el pasado se manosea tanto, tenemos la obligación ética de pensar ese déficit de la representación, eso que pugna por salir y marcar el texto de este tiempo, como un problema de la historia, de la producción de historia y de la disputa temporal. Una de las apuestas más fuertes de Michel de Certeau en Historia y Psicoanálisis fue una apuesta sobre el tiempo. Básicamente, su idea fue especificar que había un problema en pensar que el pasado está al lado de el presente en la línea temporal y no justamente en el presente. La separación de pasado y presente, ese gesto de poner aparte, es para el autor francés un problema por una cosa básica. Produce al pasado como diferencia y no como aspecto constituyente de una forma significante que afecta al presente. De ahí la clásica frase de Desertó de que, cito, la historia trabaja con la muerte, no porque trabaje con los muertos, con lo que está muerto, sino porque trabaja con lo que ella hace morir, con lo que produce como una muerte. ¿Qué pasa si tomamos estas preguntas que traigo aquí a modo de ejemplos, casi viñetas, pero las ponemos a abrevar sobre una teoría política del tiempo histórico? Esto es una oferta de sentido temporal. ¿Qué pasaría si la historia como disciplina pudiera proponer al archivo no como la tríada que nos enseñó Derrida, arconte, o sea, lugar y ritual, autoridad, una forma autorizada de discurso, consignación, o sea, lo que está en un archivo ordenado, taxonomizado, clasificado, expediente, orden, ley, no solo como eso, sino como una producción política de restos y de huellas? La escritura, otra vez. Cuando muchos historiadores criticaron el estupendo libro de Natalie Davis, El retorno de Martin Guerre, esa especie de microhistoria en la que Davis quería mostrar lo que hacían y lo que silenciaban los archivos, la criticaron por ficcionalizar demasiado. En México se diría por echar demasiada crema a sus tacos. O sea, por adicionar, agregar. ¿Agregar qué? Imaginación contextual, conjetura. En el análisis de la argumentación, de la teoría de la argumentación, hay una enorme diferencia entre inventar y conjeturar. Ambas son ficciones, por supuesto. Todos ficcionalizamos al hacer historia. Cuando el hecho es irreproducible, no lo podemos traer de vuelta, lo escribimos. Al hacerlo, producimos un relato. La ficción es eso, la renuncia a la intensificación de la totalidad. No me quiero poner teorizador sobre eso aquí, no están para nada de acuerdo gente como Desertó, Hayden White, etc. Hay mucho escrito sobre eso. Lo que es cierto es que quiero traer el ejemplo de Natalie Davis porque Davis, en un intento por defenderse de esas críticas que decían usted ficcionaliza, usted agrega demasiado, respondió, y se puede ver parte de esa respuesta, por eso está la foto, en el libro Ficción en los Archivos que publicó en castellano Prometeo en Buenos Aires hace poco, respondió con una enorme lista de archivos que consultó. Fue, digamos, una respuesta de campo, profesional, como diciendo, acá está todo. Al hacerlo involuntariamente, reprodujo la metáfora extractiva, que a mi modo de ver es el centro más dañino de la relación de los historiadores con el archivo. Es, al decir de Frida Gorbach, una metáfora clínica. Se extrae del documento para reinstalarlo en un relato mayor, el del tiempo histórico, que el documento no contempla, pero que supuestamente los historiadores sí. El problema es que Natalie Davis no dijo, oigan muchachos, lo que hice fue responder con imaginación histórica responsable todo aquello que los documentos borraron ex profeso, porque la secrecía es una política de la producción de pérdidas y es ahí donde debemos intervenir los historiadores, en la capacidad de restituir una imaginación sobre la ausencia. En vez de decir algo así, respondió ante el gremio con el gesto de poner aparte. Aquí está la prueba. Recientemente, en un libro polémico pero extremadamente lúcido, Haunting History, el historiador Ethan Kleinberg decía algo como esto. La respuesta de Natalie Davis fue decepcionante a las críticas. Pobre, la queremos un montón a Natalie Davis, pero estamos tratando de discutir aquí en realidad. Respondió con una larga lista de archivos en vez de responder con lo que hace de El retorno de Martin Guerre un verdadero gran libro.
que es una apuesta del historiador por una imaginación restituyente del pasado. O sea, por entender de una vez por todas que la labor de los historiadores, como el propio Ginsburg lo dijo en su ensayo insuperable sobre el paradigma indicial, no es descubrir en el archivo lo que otros no vieron, sino comprender que, cuando el centro mismo del archivo es la pérdida, la apuesta política del historiador debe ser la imaginación restituyente. ¿Restituir qué? Un relato que permita poner políticamente qué cosa de ese pasado echa luz sobre las inequidades del presente. ¿Es un riesgo epistémico? Sí, dice Kleinberg. No mayor al de creer que el apego al documento restituye el pasado. Si el pasado es ausencia pura, como dijo Mark Bloch en El oficio del historiador, y si el original no existe, como nos enseñó Roland Barthes en el grado cero de la escritura, entonces, ¿de qué seguimos invistiendo al archivo? No puedo dejar de mencionar aquí el impacto que produjo en los estudios históricos recientes el trabajo de la historiadora afroestadounidense Saidiya Hartman. Especialista en los estudios de esclavitud, ella escribió una pieza formidable que movió a muchos historiadores jóvenes, Venus en 2 actos, el que están viendo en la pantalla. Y es un texto que trabaja la historia de 2 niñas esclavizadas que mueren en un barco de trata, de los tantos que cruzaron en el siglo XVIII, y trabaja sobre el archivo de ese barco. Lo importante de Hartman, cuya teoría sobre el archivo está explicada con suficiencia no solo en este texto, sino en el libro que la hizo famosa, Scenes of Subjection, y que no voy a explicar aquí, es que permite decir 2 cosas centrales. Primero, con los archivos que sostienen escenas de violencia de cualquier tipo, la acción historiadora no es la recreación, no es la mímesis, no debería ser contar lo que pasó. La mímesis imita la violencia racial y colonial en su caso. Hoy, la historia debería poder escribir una fabulación crítica desde ese archivo. Fabulación crítica, critical fabulation, la llaman. Una imaginación que restaure una vida que no fue, que llene con dignidad los episodios, en este caso de 2 niñas que murieron en un barco, y no solo exponga y extraiga lo que el capitán de ese barco hizo, por un lado, y por otro, que muestre de qué manera, con qué mecanismos, los silencios de ese archivo son formas que inciden en la perpetuación de la violencia racial colonial en el presente. Les recomiendo un montón leer ese texto, es muy hermoso y está traducido al español y está en línea en internet. Cuando en 2023 di clases en Nueva York, confieso que me impactó que de los 11 estudiantes que tuve en mi seminario, 8 hablaban de Critical Fabulation en su tesis doctoral, de doctorado en historia. Es normal, conocemos los efectos trendy de la Academia del Norte y no es responsabilidad de Hartman. Solo que yo leo y releo a Hartman y digo, ¿y no es esto lo que hizo Arlette Farge, por ejemplo, cuando escribió La vida frágil sobre la vida de los sectores populares en las calles de París en el siglo XVIII, que leí yo en Historia Moderna en la universidad en la que estoy hablando ahora? ¿No es eso lo que contiene de algún modo Las Salamancas de Lorenza, el libro maravilloso de Judith Farberman sobre la hechicería? Mi respuesta hoy sería sí y no. Sí, porque trabajan con una actitud de restaurar aquello que el archivo ex profeso silencia. Donde el archivo policial calla, decía Farge, ahí entra el historiador en la conjetura. Y a su vez no, porque Hartman establece un punto nodal aquí. La fabulación, o sea, la escritura de un relato producido por el historiador, no es sobre lo que contiene el silencio del archivo. O sea, voy a inventar lo que el archivo no dice, no. Sino escribir sobre las condiciones del silenciamiento, sobre lo que hace del archivo la falta y la ausencia. Hacer de eso una política de la escritura. Y a su vez, ese gesto no es lo que Farge escribía por una cuestión clave. Entre el acto francés de archivar y el archivo esclavista o el archivo de la gobernación del Tucumán,
media algo simple y nodal, el gesto de dominio colonial. En los últimos años he aprendido mucho de los estudios coloniales en el campo literario por su forma de pensar el archivo, que es lo que me interesa todo el tiempo, estar dándole vueltas, ¿no? Beatriz Colombi, argentina, profesora de la UBA, hace poco escribió una pieza esclarecedora sobre el archivo latinoamericano que comienza diciendo exactamente esto. ¿Qué cosa caracteriza al archivo latinoamericano? En primer lugar, la pérdida y el despojo. Me interesa esto por una actitud clave de desplazamiento aquí. La pérdida no es el derivado, la consecuencia dolosa del tiempo, de la desorganización, de la desidia, bueno, hemos perdido mucho. No, no, la pérdida es el centro, la forma de origen de este archivo. Se perdió una civilización, un modo de ver el mundo, una manera. La pérdida es lo que estructura la posibilidad de hablar del pasado. Y en segundo lugar, esto no es solamente un problema de visión, es un problema epistemológico. Quiero decir, plantear esto es cambiar los términos de la relación con el archivo. En términos sígnicos, el archivo no guarda una relación referencial con el pasado, eso lo sabemos. Guarda una relación indéxica. Quiero decir, no restituye el pasado de la forma en que fue, sino es simplemente una huella de algo que estuvo ahí. A eso me refiero con indéxico en el sentido pirciano. Siempre es una huella que deja una marca sobre aquello que no puede ser reconstituido más que asumiendo y escribiendo la pérdida. Ahora bien, aquí hay un problema base. Una parte importante del archivo latinoamericano está constituido sobre la base de un gesto soberano. Me pregunto si ese gesto no lleva implícita la marca colonial siempre en su seno. Cuando José Alberto me decía, maestro, aquí solo piedritas, alguna foto. ¿Usted busca papel importante? No, hombre, acá no. Cuando Juana me exponía por qué guardaban celosamente las copias de cédulas reales, que después misteriosamente el porfiriato había dejado sin valor, ellos seguían guardando las cédulas reales de las concesiones reales de sus tierras, no estaba hablando solamente de las tragedias de una institución catastral o de la codicia de las élites mexicanas. Hablan no solo de un deseo de archivo, sino también de que ese archivo, cualquiera, también el de una organización, está asignado por una marca de autoridad que es, como la de todo código, externa. Es la firma del Estado, nos guste o no, la que está presente en todo acto de archivación como gesto de preservación. ¿Podemos prescindir de esa firma? No, ni deberíamos, creo yo. Pero sí podemos retomar la actitud indexical y no referencial, sin narrar la ausencia y la pérdida como un deber de responsabilidad histórica y, en todo caso, ser mediadores, proponer ofertas de sentido temporal. Alberto y Juana en Actopan me estaban diciendo también que el archivo es un dispositivo relacional. No me lo decían con esa palabra, esa la pongo yo, pero que para esos campesinos de Milpa Alta, la colonia había sido mucho más permisiva que la república. Por eso guardaban las cédulas reales como un testimonio. Decían, si la república fue mucho más jodida con ellos. Que la marca del dominio imperial sobre la tierra la llevaba mucho más lejos a la élite criolla que el dominio virreinal. Juana no era historiadora, por supuesto, pero ese era un saber sobre los modos de gestión del tiempo y del archivo. Y pienso que los historiadores que hemos separado la historia propiamente dicha de la antropología de la memoria, o como se llama ahora en México, de la etnografía de los sentidos del pasado, tenemos un problema. No porque todo valga y tengamos que asumir cualquier relato del pasado como verdad personal o sectorial, pero una mirada sobre este reclamo de restauración nos podría hacer entender más prácticamente, más metodológicamente, la idea que Ernest Renan escribió en 1886, hace, digamos, algunos ayeres, en esa conferencia llamada ¿Qué es una nación?, cuando sentenció, cito, hemos de aceptar los historiadores que las naciones son mucho menos lo que recuerdan que lo que son orilladas a olvidar. ¿O no es esto lo que debería hacernos pensar el entierro del archivo de Talfucurá en los médanos de Pecuén en la Patagonia, cuando él sabía ya que la tríada ferrocarril, alambre y rifle Remington sería el manto narrativo de la historia argentina? ¿O no es ese orillar al olvido lo que puja en la respuesta sorprendida del guía de mi museo de mi pueblo cuando le pregunté hace años, en General Cabrera, Córdoba,
¿qué había antes en estas tierras de soja y migrantes? Y me respondió absorto, ¿qué había? Pasto, nene. ¿Qué operaciones hace la historia con el archivo y con el tiempo para que un sujeto social se transforme, como pasa, por ejemplo, con el campo en Argentina, en el sujeto territorial de la nación? No sé si la salida se llame fabulación crítica o imaginación conectiva. Lo que quiero proponer en todo caso es que no estaría mal que en este momento, donde el presente insiste en contradecirnos todo el tiempo y mostrarnos que no hay nada de muerto en el pasado, pero sobre todo que las mitologías que ligan el progreso al vector fálico, a la máquina tecnológica y a la guerra como emasculación última de la política, están reescribiendo la historia, aunque no sean nuestras facultades y en las universidades. Me parece clave que nos podamos preguntar muy honestamente cómo redireccionarnos para incidir como historiadores. Sobrevivir en las universidades, por ahora se puede, pero la cosa es, creo, disputar un proyecto histórico, volver a hacerlo tal como a fines del siglo XIX, como lo disputaron las escuelas europeas. El archivo trunco. En México, en Actopan, queríamos hacer una exposición fotográfica y un archivo oral y fotográfico con los documentos que probaran la permanencia de las familias en la zona acosada por las empresas ladrilleras, que además roban el agua y los árboles, desde la década de los 90. Queríamos llamar un poco la atención sobre la concatenación de las violencias colonial nacionales en el presente. Yo venía con la idea de trabajar sobre la vena que Alberto había abierto: el saqueo de piezas, la dificultad de crear un archivo comunitario local, la vigilancia sobre el tema que se escogiera. Recuerdo las palabras serenas de Juana, como diciendo una obviedad. Mira, maestro, usted va a encontrar las fichas de los desaparecidos de nuestro pueblo acá enfrente, en la policía. Acá con nosotros las fotos bien bonitas de nuestra cultura. Y si va a los tribunales allá en México es la ciudad a 2 pasos, pero allá en México, ningún caso hay abierto. Allí no existimos. Fin de cita. Me llevó mucho tiempo entender el reclamo que Juana hacía aquí sobre que ese rompecabezas era una geografía de la distribución cultural. En el archivo de tribunales nunca se asientan sus casos. Es un reclamo constante, por ejemplo, hoy, de las madres buscadoras de desaparecidos, por ejemplo, que los expedientes de sus hijos están perdidos y que lo único que existe, como los delincuentes, es su ficha en la sección de policía. En el Museo de la Casa de la Cultura, la idea de un pasado bucólico, de la inocua belleza de la cultura sobre el fondo poco distinguible de un tiempo estático. Me entusiasmaba mostrar eso y mostrárselos a ellos, a los pobladores, que defendieran la idea de un archivo local como una herramienta de lucha, de sostén ante la superposición violenta de los despojos del porfiriato, de las empresas madereras, de las ladrilleras que ahora secaban el agua y de esa especie de agente invisible que ahora produce desaparecidos, al menos desde 2012. Pero no pudimos hacer ninguna de las dos cosas, ni la exposición ni el archivo. De hecho, hace tiempo que no vuelvo a Actopan, probablemente porque no puedo. En el último viaje hace ya 4 años, supe que Juana y su familia habían abandonado el lugar. ¿Las ladrilleras?, le pregunté en un grito impropio a Amalia, su vecina de toda la vida. Amalia hizo el gesto de la negación con la cabeza, me miró hacia los 4 costados y al mismo tiempo en voz baja dijo: no, el narco. Les dejaron un papel en la puerta del terreno con un número de teléfono, que tenían algo para ello. 2.000 pesos les dieron por el terreno. 2.000 pesos son $100, para que entiendan. Pero ya no pudieron entrar a las tierras altas. Tuvieron miedo y no sabemos a dónde se fueron. Fin de cita. El narco. Ese huésped informe que no puede ser narrado más que a partir del relato oblicuo del monstruo, que no crea archivo. Una figura que, como ante el fantasma, conjura la voz y no puede ser mirado de frente. En nuestros mundos saqueados, la intemperie tiene la forma de una totalidad abismada sin imagen: el crimen, el narco, la guerra, la migra.
Yo sé que Amalia sabe dónde está Juana. Y sé también que no me lo podía decir, que la protegió. Interesante, en los archivos del Estado disponibles digitalmente, eso lo corroboré ayer, su INE, su documento, su clave única de registro de población y su registro federal de contribuyentes permanecen inalterables. Para esa consignación de la burocracia, Juana sigue viviendo en un lugar que ya no existe. A veces me pregunto si Juana se llevó consigo el archivo de cédulas reales que atesoraba con las fotos. Me pregunto también qué papel cumple un archivo en medio del despojo. Me pregunto incluso si los habrá enterrado como amenazaba. Y si es así, ¿dónde están? Enterrar y partir, archivo y gesto. Esa última vez me fui de Actopan pensando que no tenía nada que devolver a mi proyecto de investigación, que mi promesa de incidencia social con un archivo histórico, que era lo que yo había prometido al Consejo Nacional de Ciencia, quedaba en suspenso. Esa última vez había llevado cuadernos, afiches y papeles de colores para empezar a clasificar las fotos. Lo que no me imaginaba que tenía que llevar era una pala o un pico, para acabar donde Juana podría haber enterrado las cédulas reales y las imágenes de sus abuelos. Imaginé un suelo sombrío. Me vi como historiador en una tierra distópica, en un terreno como el de los médanos de Pecuén lleno de archivos enterrados, como el de Calfucurá, en situaciones límite, pero en 2024. Imaginé esa metáfora como una concesión. ¿Qué era eso de enterrar archivos cuando se supone que lo que hace la historia es exhumar el pasado? ¿Qué nos pasa que hasta el pasado atesorado puede ser peligroso? El curador del archivo comunitario de Mixquic me dijo cuando le conté el caso, bueno, maestro, al menos parece que no lo quemaron. Fue una buena respuesta. Pensé que a diferencia de la solución incendiaria, del fuego que extingue para proponer solamente el misterio, el entierro de un archivo pregona la fe en un tiempo que resta. Al hacerlo se afirma en la política. Quizás alguien encuentre lo enterrado y conozca no una revelación ni una verdad, sino un relato, y tendrá que decidir oportunamente qué hacer con él. ¿Qué tiene la historia para decir al respecto? Honestamente, no me parece ya tolerable que sigamos conformándonos con la astuta pregunta retórica de Spivak, ¿puede subalterno hablar? Y respondamos que sí, pero que el problema es quién controla los aparatos de la representación. Porque dada vuelta, esa es la misma pregunta del 18 Brumario de Marx. No pueden representarse a sí mismos, necesitan ser representados. Por supuesto, el inteligentísimo texto de Spivak era contra una lectura ingenua de una conversación, diría yo, olvidable o al menos prescindible entre Foucault y Deleuze, después del Mayo francés. Pero nos hemos escudado demasiado allí, los historiadores. No hay fuente, se hace lo que se puede, se rasca en el documento. Esa acción de rascar que le escuché no pocas veces en las clases de metodología, me sigue pareciendo toda una metáfora de nuestra labor como historiadores. Cuando se rasca, se pule, se ve algo más nítido en la fuente, se adivina una superficie del hecho, pero también se lastima, se vulnera algo, que probablemente no sea solo papel. En un libro reciente, On the Judgment of History, la notable historiadora Joan Scott, la que escribió sobre género e historia, se propone demostrar una premisa aparentemente simple, que la noción arraigada de la historia nos juzgará ante cualquier evento díscolo, ya ven, la historia nos va a juzgar o la historia me juzgará, esconde una premisa moral y una forma de entender el tiempo desde la Ilustración cuyo resultado nunca fue sostenible. El tiempo de la historia no es el tiempo de la vida. Scott, la gran ensayista y especialista en género, es dura con los historiadores, con ella misma. En ese libro breve que trabaja 3 casos sobre la noción de juicio histórico en la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, en Nuremberg y en los juicios por reparación de la esclavitud estadounidense, Scott plantea que solo este último caso, el de los juicios de reparación a víctimas de la esclavitud, fue exitoso como política de los historiadores. Porque, cito, no es tanto un juicio lo que se reclama, dice ella, sino más bien pedir responsabilidades. Los historiadores nos hemos olvidado de eso. Pedir una exigencia de reconocimiento ante el hecho de que el pasado no ha quedado atrás. Y esa es la obligación de una historia crítica ante el tiempo. Nuestra concepción del tiempo
que heredamos de la Ilustración y con la que seguimos escribiendo historia, dice, nos impide percibir las fuerzas de actuación que operan desde la disidencia, ofreciéndonos visiones alternativas de cómo podríamos vivir una vida en común. Pero la historiadora Scott agrega en una nota al pie esto, que me encantó. En una nota al pie, sería importante reconsiderar la noción de archivo y evidencia desde la teoría y la metodología de la investigación. Pequeño detalle el que nos arroja Scott en una nota al pie, y es el que, de algún modo, quise traer a colación aquí. Me pregunto si nuestro trabajo con el archivo no tendría que mostrar las inconsistencias del presente consigo mismo y poder narrar una historia que se llame historia, que dispute la narrativa identitaria no para crear una alternativa, sino para mostrar la inestabilidad que constituye cualquier ejercicio de pensar el pasado. Es esa inestabilidad el centro de toda política de la historia. Hoy que los monstruos manosean el pasado con una pasmosa liviandad, toma forma precisa la frase de Benjamin, ni los muertos estarán a salvo si el enemigo vence, y el enemigo no ha dejado de vencer. Pero esa derrota en manos de los enemigos no es bélica, es sémica, es una derrota del sentido, un abatimiento sobre el mito y la historia que sostienen cualquier vida en común. Me gustaría terminar esta charla con una escena. No sé si puedo. Una de las primeras veces que estuve con Juana no fue en Actopan, sino en Jamapa, Veracruz, en el encuentro de museos y archivos comunitarios. Era noviembre de 2013. Yo observaba y registraba los talleres de archivo y memoria que se hacían paralelos al encuentro. Una tarde, Juana me sacó del taller y me dijo, «Usted, güero, venga a ver esto, menos papel y más sandunga». Güero, ya saben que es como blanco. Menos papel y más sandunga, menos papel y más movimiento, ¿no? Yo, algo absorto, obedecí. Afuera, en la explanada de la plaza, un grupo de Oaxaca, de Teotitlán del Valle, representaba esto que están viendo, una danza de conquista. Las danzas de conquista no son solo mexicanas, en Perú y en Ecuador también son famosas. Yo veía de cerca a dos danzantes bailar y guerrear al son de la música. Uno barbado y con cara adusta, el otro con un enorme tocado en la cabeza. Eran, por supuesto, Cortés y Moctezuma. La escuela entera con los niños los veía danzar, guerrear. Yo esperaba el momento decisivo en el que Cortés doblegara al emperador mexica. Y en un momento de máximo clímax, debajo de la enorme bandera mexicana que había en la plaza, Moctezuma pisa a Hernán Cortés, que queda boca abajo, abatido, cubierto con una manta roja. Final y aplausos. Juana gritaba desaforada. Yo le dije, estúpidamente, ¡ay, qué lindo! Fue al revés que en la historia. Juana me miró seria y me dijo, ¿de la historia según quién? En ese entonces yo todavía no había leído a Antonio Cornejo Polar, el gran crítico peruano, y su estupendo libro Escribir en el aire, ni su análisis de la escena de la batalla de Cajamarca y de las danzas de conquista que sobrevinieron como relatos de resistencia. Eso lo hice después. Lo que aprendí esa tarde en Jamapa, y me lo enseñaron Juana y los danzantes de conquista, es que la historia subalterna no es tanto la otra visión de la historia, sino la otra historia posible. Narrar esas otras historias posibles que quedaron en el camino es, creo, ante un mundo cada vez más inhabitable, el deber ético más urgente de una historia por venir. Bueno, gracias. Aquí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias, Mario. La verdad que ha sido, bueno, una intervención muy rica. Has recorrido un poco
digamos, la historia reciente de la historiografía mexicana, latinoamericana, del mundo, ¿no? Creo que, bueno, vamos a abrir alguna ronda de preguntas, pero quiero hacer algún mínimo comentario antes de pasar a las preguntas. Eh, Creo que lo que nos trajiste acá revitaliza algunas discusiones que historiográficamente enseñamos en la formación de historiadores e historiadoras en relación a, bueno, la renovación de fines del siglo XX y principios del XXI, y, y todo aquello lo que nos encontramos, con lo que nos encontramos los historiadores, las historiadoras, que yo lo pondría quizás en el diálogo entre utopías y distopías, ¿no? Entre lo que queremos hacer y lo que nos encontramos luego en el concreto histórico, ¿no? Y en nuestro presente. Es muy interesante con lo que arrancas en relación al déficit de representación en la historia de ciertos sujetos, de ciertos protagonistas históricos, y me parece central lo que traes acá en relación al rol que tenemos los historiadores en eso, ¿no? Discutiendo con esa tradición disciplinar decimonónica en la cual la historia se escribe sola o los historiadores solamente traducimos evidencia y eso constituye la verdad histórica, ¿no? Em, por un lado, poner en lugar central a los historiadores, pero también ponerlo, como trajiste acá, a poner el rol de los historiadores en diálogo con todo un conjunto de activadores de memorias, Juana y el resto de los personajes que fuiste relatando, ¿no? Los historiadores no somos quienes dominamos las políticas de memoria, no somos quienes hegemonizamos tampoco las formas de recordar que tienen las comunidades, más allá de que tenemos, bueno, sí, el poder disciplinar de la academia, ¿no? Em, pero me pareció que quería hacer algún comentario en relación a eso, porque pensar que nuestra función principal es democratizar los relatos históricos, de alguna manera, le pongo ese término, aunque no es el que usaste vos, pero sí democratizar lo que se relata en esto que con lo que cerraste, en poder contar las otras historias. Muchos de los estudiantes en primer año vienen con la idea de que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Una frase muy repetida, que ya forma parte de nuestro sentido común, y a la cual siempre respondemos los profesores, bueno, todo es mucho más complejo, ¿no? Quizás ponerlo en términos binómicos, una historia, otra historia, hace que se rompa un poco el juego de las alternativas y de las utopías posibles, ¿no? Eh, y la idea también del el lugar central que tiene el archivo como constitución y como territorio en el cual los historiadores y las historiadoras trabajamos, ¿no? Sobre todo cuando en la formación de académica de historiadores se nos enseña eso, como nuestro lugar de trabajo es ir y hacer archivo. Hacer archivo y poner la pregunta ahí en qué es hacer archivo, qué constituye un archivo, dónde están, quiénes los crearon, quiénes conservaron, con qué política, desde qué intencionalidad política e histórica se constituyeron los archivos. Y bueno, y como vos bien decís, y muchos otros obviamente, quiénes quedaron afuera en esa constitución de archivos, quiénes fueron no representados, subrepresentados, invisibilizados, qué comunidades quedaron por fuera de la historia escrita, de la historia con H mayúscula. Y quizás probablemente en muchos casos esas historias, esas memorias se conservaron a través de la historia oral, a través de la transmisión entre generaciones, a partir de rituales como ese baile que comentabas al final, ¿no? Y cuando pensamos entonces en patrimonio histórico, tenemos que pensar en esas otras historias que también contamos, que se cuentan en las comunidades a partir de esos rituales, de esa imaginación que viene a restituir en el presente esos pasados que no fueron conservados por el poder, ¿no? Em, bueno, dicho esto y agradeciéndote enormemente tu intervención y todo lo que traes acá, que seguramente nos va a seguir haciendo pensar y reflexionar sobre los usos de la historia
en el presente, ¿no? Bueno, no sé, Álvaro, si querés ir con las Bueno, preguntas. sí, sí, no, primero sumarme al agradecimiento a Mario, la verdad que por aceptar la invitación, por venir y compartir generosamente todo este resultado de investigación, pero también de experiencia, ¿no? Y en tal sentido creo que, bueno, primero hubo muchísimas reacciones en el chat agradeciendo la cuestión. Ahora veo que están formulando alguna pregunta, ahí la voy a tomar nota en cuanto te haga la que tenía ya registrada. Hay gente, colegas de historia, de antropología, por lo menos los que reconozco, gente de la Escuela de Historia, expresando, digamos, el agradecimiento por poder escucharte en esta ocasión. Profesores de Río Cuarto, que conozco, también están ahí agradeciendo. Me pareció muy lindo también. Miriam Pino te agradece muchísimo el homenaje al maestro Antonio Cornejo Polar. Y para pasar un poco a las preguntas y ver a ver si ahí se siguen formulando, Patricia Altamirano, bueno, hace como una reacción y una pregunta también, pero de corte como general y que nos interpela, ¿no? A partir de lo que estuviste hablando tan en profundidad. Dice, sobrevivir o disputar, ¿no? Se queda con esa frase. Dice, ¿y qué estrategias debemos darnos para esa disputa? O por lo menos, ¿desde qué lugar lo ves vos, Mario? Bueno, ¿estoy escuchando? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Laura, em, por los remarks, digamos, que me parece que son muy, muy lindos y me hacen pensar esta cosa de justamente esto que dijiste, de los historiadores ¿cuál fue la palabra que usaste? No, como monopolizamos, ¿no? O hegemonizamos en los usos, bueno, el trabajo con el pasado. Yo creo, había ciertas referencias que no quería ser como traer tanta cosa y tanto autor y tanta cita, pero hace poco tuve que escribir un obituario, digo, un medio obituario homenaje a Guha, Ranajit Guha, el fundador de la Escuela de Estudios de Subalternidad en India, que me siento un poco discípulo por ser como discípulo de su discípulo aquí en México. Y entonces leí algunas cosas y Guha, hay un momento que es tan lúcido, pero además un marxista, digamos, maoísta, que escribe una obra maravillosa en el año 83, que es los aspectos elementales de la insurgencia campesina en India. Y uno podría hacer un rompecabezas historiográfico sobre eso, porque uno ve un historiador marxista, maoísta, que en el 83 está escribiendo un libro sobre el campesinado, y uno empieza a encontrar a Barthes, a Greimas, citado ahí, o sea, y él le preguntan eso varias veces, y él dice, miren, yo con lo que tenía a mano, con la teoría del archivo que tenía incluso desde la izquierda inglesa, incluso no, con Thompson a mano, no podía escribir, porque el archivo indio estaba primero escrito por el imperio, segundo lleno de huecos, tercero no entendía la política del rumor, de la importancia que era el rumor sobre el espectro, el fantasma, la ancestralidad y demás, cómo funcionan como economías simbólicas que estaban registradas de otro modo por el imperio, y tuve que acudir a otros elementos que fueran consustanciales para que esa historia tuviera sentido, para narrar la experiencia temporal. Eso es algo que se ha escrito, los de estudios de subalternidad. Hay una pieza muy interesante de Chakrabarty sobre la diferencia que plantean los estudios de subalternidad con la nueva izquierda inglesa, diciendo, no es lo mismo. La nueva izquierda inglesa plantea otras cosas sobre el archivo, sobre narrar desde otro lado. Siento que nos falta un poco en ese sentido
de sensibilidad para trabajar esas preguntas, en el punto en que Guha entendió tempranamente que si la historia quería adquirir un sentido epistémico y político en la nueva historia de la India, tenía que abrirse a otras preguntas. Antes de morir, Guha dijo, murió con 100 años, le faltaban 2 meses para cumplir 100 años, y Guha dijo, poco antes de morir, todavía muy lúcido, dijo algo que a mí siempre me impactó. Esta es una entrevista que tiene con Saurabh Dubey, que fue mi director de tesis, bueno, una conversación. Y él dice, algo vamos a tener que hacer con la historia, porque la historia perdió el horizonte de sus dos grandes telos, digamos, no lo dice así, no recuerdo exactamente, pero es como perdió el horizonte de sus dos grandes. La historia tenía el horizonte de la consecución liberal, por un lado, escribir desde el progreso de asumir el Estado, la democracia, el vector lineal donde el Estado es el destino de los pueblos, entonces, asumiendo un poco la actitud hegeliana, pero llevándola al archivo y a la producción de la... O el horizonte revolucionario, ¿no? Eran como... Dice, ambas son narrativas que hoy no se pueden sostener. No sé si es tan así, pero esta distinción que hiciste vos al inicio de entre utopía y distopía me parece que es clave para dónde nos situamos como, cuál es el proyecto de escritura de la historia. ¿Cuál es el proyecto de la escritura de la historia hoy desde los lugares donde... John Scott, ese libro que los invito a leer, no sé si circuló por allá, pero lo tradujo a la Alianza Editorial, se llama Sobre el juicio de la historia. Es muy dura porque John Scott en un momento dice, a ver, muchachos, al gremio de los historiadores, porque da las conferencias, creo que en Columbia la invitan a dar una serie de conferencias que la transforman en ese libro. Y Scott dice, pero si ni siquiera, ni siquiera hemos podido disputar la verdad histórica en el ámbito del Estado, si la verdad histórica la dictan los tribunales, hoy por hoy la verdad histórica no está en manos de los historiadores, ni como peritos nos llaman. A veces, ojalá alguna vez. Entonces, está bien, es una provocación, ¿no? Estoy diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos ante este mundo que se desmorona y que a todas luces nos muestra que el pasado, no solo el pasado habita el presente, sino que no hemos sabido pensar la repetición diferida, como dijo Spivak, sino que no, ¿cuál es el proyecto y cómo ese proyecto va a hacer que lo que hacemos en las universidades tenga sentido y que tengamos algo para decir sobre todo sobre esto que yo planteo hoy, que es la única parte que quería, que es el déficit de representación? Y decir, eso tiene que ser parte de lo que defiendo desde mi tesis doctoral. No son formas alternativas, son producciones de historia y tenemos que tratarlas como tal. Claro, en África se avanzó bastante sobre eso porque en Sudáfrica hubiera sido imposible restituir la historia en las escuelas, en el Estado, en los expedientes, después de la Comisión de la Verdad y después de lo que ahí se plantea como una nación en crisis. Entonces, realmente el refinamiento de la teoría de la historia y del archivo en este caso es tremendo. Por eso yo estudié Sudáfrica, porque yo quería ver eso. Ahora estamos pasando por un momento muy cruento, me parece, en América Latina y en Argentina, ni se diga, sobre todo en términos de que los que conectan y los que utilizan el montaje temporal y el anacronismo como táctica de los débiles, como dice uno, yo trabajé en alguno de los textos, no es solamente el subalterno, es el Estado, y es el Estado fascista. Entonces creo que ahí hay una cuestión central en términos de volver a tomar las riendas sobre la comprensión y la responsabilidad política sobre la oferta temporal y qué lugar vamos a ocupar ahí. Patricia, creo, decía esta pregunta, sobrevivir o disputar y cómo nos disponemos. A mí me gustaría pensar que las escuelas de historia y los espacios que trabajamos sobre producción de historia y eso que llamamos como muy ampliamente usos del pasado, somos capaces y tenemos los insumos suficientes para disputar eso que Saidiya Hartman decía, hablar de la historia tiene que hacerse cargo de una pregunta que siempre dice pero no escribe, que es ¿cómo
el pasado está vivo en las inequidades sociales del presente. Y para eso hay que meter las manos en la masa y crear una metodología. Hartman dice, aquí les va. Este es mi método de escritura sobre eso. Se llama fabulación crítica y aquí está. ¿Les gusta o no les gusta? Lo critiquemos, pero aquí está. Esta es una apuesta para decir cómo se sostiene la diferencia racial en el caso específico de Estados Unidos. Aquí está. Este es el archivo que la constituye, el archivo que la silenció y el archivo que hace que hoy hablar de eso sea penalizado. Bueno, creo que me refiero a apuestas de ese, no es que no existan, por supuesto que sí, por supuesto que existen, pero me parece que llegó la hora, tengo la sensación de que llegó la hora de acuerparnos un poco más en términos de gremio y contestarle esa pregunta tan punzante que hizo Desertó en el 73 cuando escribió La escritura de la historia, que es cómo es que la historia se constituye en eso que él llama el gesto de lo que excluye y el gesto de lo que pone aparte. Y de qué manera comprometernos con una historia que pueda hacer de eso que es exclusión una forma política de pensar el tiempo que resta, ¿no? El tiempo del futuro. Parece que el tiempo del horizonte, creo que ese es uno de las apuestas centrales que podríamos tener entre manos a partir de pensar esta cuestión del déficit de la representación. Yo quiero decir una sola cosa más, antes pues pasamos a otra cosa, a otra pregunta que pueda haber, pero una cosa que no dije, porque ya escribí sobre eso y me parecía que repetir algo que uno ya tiene publicado no tiene sentido, pero a mí una cosa que me impactó mucho fue una declaración tengo que nombrar, de Bullrich hace algunos años, en 2017, en Lago Mascardi, o sea, antes en la gestión de Macri, ¿no? Cuando se desalojó una LOF en Lago Puelo, que estaban ocupando tierras, estaban viviendo sus tierras, su territorio, que además estaba, digamos, protegido por legislación. Y fue una cosa para mí fue como esas cosas que son síntomas de lo que está pasando. Recuerdo que yo estaba trabajando en ese momento formas alternativas de concebir el patrimonio, un poco tratando de unir estas cuestiones que hoy planteé sobre archivo, patrimonialización, formas críticas de abordar las huellas del pasado. Y entonces me encuentro con unas notas, sobre todo lo charlé con antropólogas con las que trabajo mucho en la revista que codirijo, que es Memorias Disidentes, que es una revista sobre archivo y memoria. Y ahí salta un episodio en Lago Mascardi en el que a una comunidad mapuche específica la legislatura provincial le reconoce una serie de calendarios y de rituales calendáricos y como patrimonio cultural de la provincia. Se hace en la legislación, se hace una ceremonia, fotografía, no sé qué, A la semana o a las 2 semanas, esa misma comunidad se los desaloja de sus tierras. Y Bullrich dice en la prensa local una cosa que a mí, yo dije, esta gente va más adelante que en la teorización. Bullrich dice, una cosa son los derechos culturales y otra cosa es la sangre derramada de los fundamentos de la República que tanta sangre nos costó. Una cosa es la cultura, otra cosa es la historia. La forma en la que políticamente funciona esa concesión de te doy el espacio de la cultura, porque el espacio de la historia la sigue sosteniendo la narración soberana del Estado, es fundamental para poder entender lo que pasa. Y creo que ahí es donde tenemos que disputar algunas cuestiones desde la historia. Tal cual, vos sabés que algunas de estas cosas que estás diciendo, justamente los tocamos el otro día en el conversatorio en el que estuvo Ezequiel Adamowski, así que hago este paréntesis también para que quienes están viendo este video en YouTube, quizás en diferido, puedan buscar también el video de Adamowski, porque justamente el tema de la diferencia entre derechos culturales, derechos políticos, sociales y económicos, y de el lugar en el que se ponen a las civilizaciones, bueno, en fin, digamos, a las culturas,
justamente lo tocamos también ahí con Ezequiel Adamowski en el conversatorio vinculado con otros temas, digamos, el tema del carnaval, la negritud, los negros, en fin, entre el siglo XIX y principios del XX. Así que hago ese link acá. Pero bueno, Exactamente, Laura. Perdón, haces el comentario, estaba pensando exactamente en lo mismo, digamos, el diálogo entre José María Bonpadre y Ezequiel Adamowski con respecto a los límites del multiculturalismo, ¿no? Y esta cuestión de pensar grupos culturales a los cuales se les reconoce una identidad propia, una capacidad de existir con sus propios signos y sus propias marcas identitarias, pero al mismo tiempo en el momento en que se reclaman otras cuestiones que tienen que hacen a derechos políticos, a derechos sobre tierra, etcétera, se establece un límite muy grande, ¿no? Eso realmente los invito también a poder consultar el video que quedó en el canal en el Instagram de la escuela. Perdón, Mario, te interrumpí. no, está genial esto y qué bueno que se haya tocado. Creo que la figura de lo indómito en el gaucho también que trabaja Ezequiel Adamowski va justamente hacia ese lugar. Del indómito también es eso que no se puede domesticar en la propia narrativa de la historia, como una figura domesticada donde yo siempre pongo, bueno, pero siempre pongo este ejemplo porque es el clásico, por lo menos en México, que es ¿por qué molestó tanto el zapatismo al Estado mexicano? Porque el zapatismo fue como un... El zapatismo fue muy molesto porque los zapatistas dijeron, abrieron su caracol de Oventí con una enorme bandera mexicana atrás y sus pasamontañas y dijeron, somos indígenas, pero también somos mexicanos y queremos un espacio en la Constitución. Es decir, se ubicaron en el lugar ilegible, ilegible en el sentido de Vinadas, ¿no? De lo opaco del poder, lo que el poder no puede leer. Y eso es lo peor lo que estaba haciendo Bullrich en esa declaración fue, sepárenme esto, muchachos. Esto son dos cosas que deben ser claras y distintas. El problema es que desde las disciplinas las hemos separado y hemos refrendado esa separación. Yo siempre hago este ejercicio, con esto termino esta parte, pero siempre hago ejercicio en la... Yo soy maestro, doy clases todo el tiempo. Maestro se dice en México, maestro es el que da clases. Doy clase en licenciatura, doy clase en posgrado. Y siempre llega un momento de la clase donde me gusta hacer esta pregunta, que es, sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso, es, bueno, a ver, ¿qué sociedades ustedes podrían identificar como multiculturales? ¿No? Entonces todas, ¿no? Bueno, México, Argentina, Colombia, Perú. Entonces, incluso siempre sacan la cosa de, bueno, desde la Constitución mexicana de 2002 se reformó para decir que esta es una nación multicultural. ¿Verdad? La Constitución colombiana desde el 91, la Constitución argentina desde el 94. Entonces, los dejo hablar y después digo, bien, ¿qué sociedades son multihistóricas? Y quedan todos así como, ¿cómo? ¿Qué sería eso? ¿Qué es tal cosa? Más allá del gesto, del asunto es, ¿por qué esto? Tenía una parte de la conferencia, después la saqué porque dije, bueno, esto es larguísimo y no meterte en otro lado. Pero una de las cosas sobre la que yo he escrito sobre esto, eh, porque una de las cosas que me parece más eficaz políticamente hablando es ese sostén de la idea de que la historia sigue siendo un solo lugar. Puede tener múltiples interpretaciones, pero ninguna sociedad es reconocida como multihistórica. En el sentido en que lo que sostiene la narrativa de la soberanía, y en ese sentido es lo que acabas de decir Álvaro, el control, la gestión de los recursos, es la narrativa histórica. No me parece casual que cuando se reforma la Constitución mexicana y se vuelve a reformar ahora, en el 2025, enero del 2025, el artículo 2, que es el artículo que habla de lo multicultural, y entonces se vuelve a decir, México es una nación compuesta con muchas culturas.
Pero esa idea de plantear y siempre refrendar la idea de una nación tiene que ver específicamente con que el sostén del relato de esa nación en el tiempo es la historia. Entonces, en ese sentido, quiero decir, la cesión de la cultura, la concesión de la cultura como el espacio de la diferencia, también encubre aquello que sigue sirviendo a las voluntades soberanas para relatar el único espacio sobre el cual se dirime la verdad histórica. Entonces, ahí es muy sencillo que nos parezca natural esa especie de duplicación. Esos mismos que son reconocidos en los calendarios, en la legislatura, en el espacio como los derechos culturales y el espacio como eh, la desmesura de lo bello culturalmente hablando y de la belleza inocua, ese mismo sujeto se constituye en una amenaza política en 3 segundos. Ese sujeto que puede ser bello culturalmente, pero una amenaza política, tenemos que poder analizar que lo que refrenda, lo que hace posible que sea pensable esa duplicación, es la distinción que hemos naturalizado tanto entre cultura e historia. Creo que la historia tiene que poder pensar ese lugar, tiene que poder pensar ese lugar desde una, insisto, desde una apertura de su noción de tiempo, de temporalidad y la filosofía de la historia. No sé si leen o siguen a una filósofa argentina que está en Patagonia, Marinés Mudrovsik. Marinés tiene unos textos, es profesor de historia en el Comahue, tiene unos textos preciosos sobre el problema de la temporalidad única y la temporalidad múltiple para pensar metodológicamente la historia del presente o la historia del tiempo presente. Bien, tenemos muchas reacciones y varias preguntas que van surgiendo en el chat. Primero, se suma gente de otras disciplinas, hay gente de letras que también está felicitando. Vuelven más colegas de la Escuela de Historia a mandarte un saludo muy, muy, muy afectuoso. Tenemos una pregunta de Marta Phil, que pregunta Marta, con respecto a esta cuestión que haces a la referencia a tu pueblo, a General Cabrera, ¿no? Y el tema de la historia de estos pueblos. Dice, ¿qué estrategia podemos pensar para escribir las historias locales? Y te leo, te hago un combo, te voy leyendo notas así, porque si el chat se ha descontrolado un poco con algunas, entonces tengo miedo de perderme después en algunas de las impresiones. Esta es una impresión de Pablo Requena, ¿no? Que también te manda saludos y que se pone muy contento por Un poder abrazo. escucharte y verte. Dice que cuando te escucha, dice que le recuerda mucho cuando hablas del paso aplastante de la palabra escrita en las sociedades postcoloniales y cómo obturan las condiciones de cualquier relato histórico, te hace acordar mucho a Rama en La ciudad letrada. Y después tenemos una pregunta de María José Ortiz Bergia, dice, con respecto a esta cuestión del gesto, del cuestionamiento al archivo, te pregunta, ¿hasta qué punto eso también no se empezó a hacer o no se hizo en alguna medida en el marco de los estudios de género? Si querés te paso esas preguntas gruesas y después voy tratando de sistematizar alguna otra cosita que va apareciendo también ahí en el chat. Sobre la cuestión, bueno, Marta, muchas gracias bueno, primero gracias por escucharme, qué honor para mí también, así que mil gracias. Marta nunca fue mi profe porque era muy joven todavía cuando yo me fui, pero la recuerdo muy bien como quien estaba ingresando, digamos, a los claustros de la escuela. Y a Pablo, mil gracias también, más joven, pero compañero siempre súper activo y bueno, que me da un montón de gusto poder volver a dialogar. Es afectivamente muy lindo.
Sobre la historia local, lo que diría es, yo siempre me pregunto, honestamente, después del libro de Chakrabarti, del libro de Prasenjit Dwara, que son como los postcoloniales más, no porque hoy por hoy lo sostenga, pero hay una idea como muy fuerte, ¿no? En la crítica postcolonial, que es la historia no se ha dado cuenta de que, no es que no, lo voy a decir burdamente, no es tan así, pero la historia no se ha dado cuenta de que la nación sigue siendo el espacio silencioso de referencia de toda su escritura. Por más que escriba de el subalterno, lo local, el no sé qué, siempre de alguna manera la marca del tiempo nacional, del archivo que produce el Estado, nación, de la marca identitaria, está siempre ahí presente. La cosa es, se puede hacer otra cosa, se puede escribir alterando se puede pensar en alterar ese relato y bueno, creo que evidentemente sí, pero quizás sosteniendo siempre también la pregunta o las preguntas a ese marco de referencia, ese espacio. Me gusta esa idea del espacio silencioso de referencia que es la nación, ¿no? Y a mí me parece que las historias locales eh, deberían poder hacer eso, ¿no? Yo tengo un sueño, guajiro, que es alguna vez trabajar sobre la historia de mi pueblo, trabajar con ellos, trabajar, por ejemplo, aquello que está entrampado en las historias locales como aquello que se debe decir, como aquello que es lo que se espera en términos del relato identitario. Si uno va al Museo de mi pueblo, este del que hablé, bueno, ahora lo modificaron un montón, pero cuando yo fui para, bueno, no les voy a contar, en algún momento quise volver a la Argentina, pensé que iba a volver y pensé que mi proyecto iba a ser un trabajo sobre museos locales a lo largo del rastro pampeano, digamos. Y entonces ahí empecé a ir a varios para ver qué había, que bueno, uno se encuentra con lo que piensa más o menos obvio, ¿no? El relato de la inmigración europea, los italianos, en el caso de mi pueblo, que llegaron, que todo lo que hicieron el pueblo, que tal. Entonces, por eso yo hacía esas preguntas. Pero algo pasó una vez en ese pueblo, que es General Cabrera, bueno, muchas cosas pasaron, pero una vez asaltaron en una noche el museo. Y lo que voy a ser muy escatológico, pero voy a decirlo con todas las letras así, cagaron literalmente sobre el archivo, así, literal, sobre el archivo de registros y de periódicos, y robaron algunas cosas que había. Y a mí me pareció ese gesto, ¿no? de eso que aparece como el destilado además del cuerpo, ¿no? De probablemente, porque hay un déficit enorme en esa historia local de representación, que son o eran en aquel momento lo que en todos los pueblos pampeanos se llaman los del otro lado de las vías, ¿no? Los que no están representados, en los que no son migrantes italianos, los que tienen que ver con el trabajo de estajo, los criollos de siempre, que son, por eso cité esa parte cuando le digo, ¿qué había acá antes? De pasto. Sí, por favor, eran Fortines, Río Cuarto, el pueblo, bueno, en fin, Ranqueles, etcétera, etcétera. Nada de pasto. Había gente, había pueblos, había... Pero quiero decir, no es solo para demonizar esas historias locales, sino para decir cómo se expresan como síntomas de ese espacio silencioso de referencia nacional, pero que si se hacen las preguntas adecuadas y si se afinan las herramientas para pensar a lo mejor no cómo esto es parte de nuestra identidad, sino cómo en este pueblo vivieron los 70, por ejemplo, que fue una cosa que me pasó hace poco cuando fui a dar una charla en mi pueblo, que empezaron a aparecer historias de los escondites en el campo, de cosas que no están ni en el museo y que no se cuentan en general. Entonces, creo yo que ese calibrar entre mostrar nuestra propia historia local como síntoma de la nacional y a su vez mostrar cómo, como todo síntoma, ahí siempre regresa lo abismado y lo ominoso. Y de alguna manera hacerlo escritura, hacerlo narrativa. Y sobre la pregunta de Pablo, bueno, sigue siendo para mí, Rama es Rama, ¿no? Es como un libro, más allá de todas las críticas que le podamos hacer a la ciudad letrada,
Ahora, gracias Pablo por esta pregunta, porque yo quiero dar una idea más honesta más honesta, quiero decir, más precisa. Hay una voluntad, de alguna manera, de que la escritura de que la escritura, pero sobre todo la escritura en el archivo, sea un dispositivo controlado desde lo estatal. En México sí existe eso. No les voy a contar ahora todo lo que descubrí, pero bueno, sería en términos de ese trabajo de campo entre archivo y museos comunitarios y la forma en la que cuando los, eh, sobre todo los pueblos de Oaxaca que estaban empezando a reclamar ciertas tierras que se dicen ahora federales como tierras de muchachos, nosotros estábamos acá hace un montón y acá tenemos las pruebas, empezaron cuando ellos quisieron crear la idea de un archivo justamente para modificar las estructuras del catastro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dijo, ¡ay, qué interesante! Hablemos de patrimonio. Cómo la discusión sobre lo patrimonial muchas veces domestica algo que podría ser mucho más político, hablando de recursos, tierras, escrituras, tenencia, propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que no quiero dar la idea de que estos pueblos son ajenos a la escritura y ajenos al archivo. No, no. De hecho, las cédulas reales siempre las disputan la escritura, disputan desde Romana Falcón lo mostró y lo podemos ver en Argentina también. Digamos, disputan la escritura, el lenguaje jurídico desde siempre, ¿no? Bueno, díganme si no es eso toda la escritura colonial, díganme si toda la disputa sobre el encuentro de Huamán Poma, de Ayala y todo lo que significó no tiene que ver con haber entendido que los mestizos comprendieron las leyes y mediaron, y con esa mediación se insertaron incluso en las discusiones sobre la identidad. Creo que ahí sí quisiera decir, la ciudad letrada, claro que se extendió y claro que fue un cerco siempre poroso. La cuestión es cómo la voluntad, que yo diría aquí la firma del Estado, sigue intentando de alguna u otra manera controlar el peligro de ese dispositivo relacional que llamamos archivo. Y de ahí controlar no lo que tiene, sino lo que dice que tiene. Quiero decir, controlar su magia en términos de Tausig, ¿no? Controlar lo que quiere hacer con su propia aura, digamos, de algún modo, ¿no? Entonces me parece que ahí está lo que tenemos que poder pensar también cómo políticamente esto se inserta en las disputas del presente, ¿no? Y a mí me parece que solo eso quería decir porque digo, por ahí puede parecer, bueno, esta gente es ajena a la escritura, tienen... No, 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 no. Hay una voluntad de ajenizarlos más bien, que es distinto, ¿no? Bueno, nada más decir, Bueno, y no tengo que ir, porque empieza otra clase. simplemente quería decir que es maravilloso que justo una pregunta que había, la contestaste recién, que tenía que ver con de Matías Vigo, que es un egresado de Río Cuarto, que hablaba cómo con respecto a esta historia de los pueblos de la Pampa Gringa en Argentina, donde la historia supuestamente comienza con el paso del tren y la creación del ferrocarril, y donde nos olvidamos de los pueblos originarios, muchas veces dice por falta de archivos, pero qué diferencias y semejanzas encontrás entre la historia de México, Sudáfrica, con las historias de los pueblos de Argentina, que justo recién hacías una referencia al respecto, y después Miriam Pino reflexiona simplemente cómo Guya pensó la diferencia entre el multicultural y lo intercultural. Lo primero lo piensa el Estado, mientras que la segunda se refiere a una agenda de visibilidad y resistencia desde abajo. Totalmente. Ahora, ahí hay una cosa, si me permites nada más, ahí hay una cosa importante en lo primero, por eso insisto en la necesidad de que podamos pensar esto. Hay una cosa que yo siempre suelo contar, no importa. De hecho, no me acuerdo mucho de quiénes organizaban, eso no es tan importante, pero sí lo quiero decir acá porque estoy acá en Córdoba. Pero un poco provocativamente en el año, creo que 2007, yo estaba en México claramente, pero presenté
una propuesta de ponencia a una interescuela, porque yo estaba trabajando ya sobre el dispositivo temporal de la nación en interescuelas de historia. Yo iba a viajar y demás, y fue muy interesante porque presenté, creo que provocativamente, en una mesa sobre inmigración europea, lo que acá mencioné así como al pasar, que fue la disputa entre cómo se pasa, cómo se borra un sujeto social, el indio, para hacer aparecer un sujeto territorial, que son las pampas, ¿no? Eso es algo que no esté dicho, pero lo que a mí me impactaba es sobre todo en la zona nuestra, en la zona mía, quiero decir, cerca del Río Cuarto, ¿no? Donde sabemos que los últimos tratados, bueno, hay mucho escrito sobre eso, sobre la frontera, son casi, hay todavía en 1870 con caciques, y la primera colonia italiana es de 1884, ¿no? Pero para nosotros, para los historiadores, son casi como dos eras geológicas distintas. Nos cuesta un montón pensar esos dos elementos que los suturan 10, 15 años, como que ahí pasó algo que es históricamente concatenable, pero además que es históricamente problematizable de alguna u otra manera. Y la respuesta que recibí muy generosa y muy linda, pero me parece muy sintomática, era que, de los organizadores de la mesa en aquel entonces sobre inmigración, era que mi propuesta era muy interesante, pero para una mesa de etnohistoria. Me parece muy sintomático esto, ¿no? Es decir, es como, bueno, eso lo piensa la etnohistoria. La teoría de la historia habla de otras cosas. Yo creo que de ese síntoma estamos constituidos y me parece que está bueno poder atravesarlo de muchas maneras. Quizás esto que me pregunta Marta sea interesante, ¿no? Quizás desde las historias locales que de algún modo siempre en algún espacio, como dice Desertó, dice, no hay que buscar el otro texto. En la escritura de la historia, Desertó dice, la pregunta es, ¿qué es eso que no está en el texto, pero se nota en él, pero lo marca? O sea, eso que no se puede hacer presencia efectiva en términos de enunciado, pero que altera, le impide la cancelación del texto histórico. Yo me parece que eso tiene que hacer una historia local, impedir la cancelación del texto histórico, en términos como metafóricos, ¿no? Pero bueno, ya hablé mucho, estoy como ronco. Mario, Bueno, no, te agradecemos un montón. Perdón, Laura, querías decir no, algo. no, sí, ya vamos cerrando porque no queda mucho tiempo. Pero bueno, queríamos agradecerte especialmente, Mario, por supuesto a todos quienes estuvieron siguiéndolo en vivo en YouTube. Y bueno, creemos que tu intervención va a ser muy útil para las clases de historia, para los estudiantes de la escuela que estén haciendo grado, que estén haciendo posgrados en historia. Pensar nuestras tradiciones disciplinares a partir de una lectura del presente y de las necesidades del presente, de repolitizar el patrimonio, la idea del archivo como patrimonio, como preservación de nuestros pasados, y pensarlo desde una mirada, bueno, cómo se constituyeron y qué se necesita hoy de esos acervos, y cómo trabajamos los historiadores y las historiadoras en el presente. Me parece que para todo eso, tu intervención y tus inquietudes y interpelaciones, bueno, nos van a convocar y nos van a seguir convocando, así que bueno, muchas gracias. Y le dejo, bueno, para que Álvaro termine de cerrar. Bueno, sí, gracias Mario, de nuevo, gracias Laura, y gracias a todos y todas los que nos han seguido y han dado sus impresiones a través del canal de YouTube. Les recuerdo que esta conferencia que no tiene desperdicio va a estar disponible en breve para poderla mirar nuevamente, o el que no la haya podido verla o compartirla a través del canal de YouTube de la escuela. Y les dejo la invitación para esta tarde a las 2 tenemos a las 14 horas el panel sobre la historia es pública, y a las 17 horas tenemos un panel sobre investigar en el área de las historias universales, también transmitido en vivo por YouTube. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo, muchas gracias a ustedes, gracias por las preguntas que me hacen pensar siempre y ojalá que la próxima pueda
estar en realidad y también no perderme las otras actividades que me encantan, están llenos de cosas, así que bueno, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Un abrazo.